Bienvenidos a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Buenas tardes. Estamos hoy aquí en el cuarto webinar de Vets and Clinics de Advance. Hoy tenemos con nosotros al Dr. Xavier Roura, diplomado europeo en medicina interna y responsable del servicio de medicina interna en el Hospital Clínic de la UAB, de la Autónoma de Barcelona. Hoy nos va a responder a los mitos en el manejo de la diarrea en el perro. Como siempre, podéis hacer las preguntas en el canal de YouTube, que intentaremos responder al final de la conferencia. Muchas gracias, Mar, por la presentación. Hola, buenas tardes también a vosotros. Pues sí, estamos aquí para hablar de mitos en el manejo de la diarrea, tanto aguda como crónica en el perro. Y si hablamos de mitos, quiere decir que hay errores o hay cosas falsas o muchas veces podríamos decir discutibles, al menos en el trabajo que hacemos clínico frente a una diarrea en perros, sea aguda o sea crónica. Y esto es lo que vamos a intentar, pues, de hablar de todo esto y aclarar los temas que podamos. Sí, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la diarrea aguda? Bueno, cuando hablamos de mejor tratamiento para diarrea aguda y hablamos de mito, pues posiblemente el mito es que no está en un mito, es una realidad, que la mayoría de veterinarios utilizamos antibióticos en el tratamiento de la diarrea aguda. Es decir, que sistemáticamente cuando tenemos una diarrea aguda se añade un antibiótico al tratamiento. Y esto es un mito porque en realidad mejoran, pero no mejoran por el antibiótico, sino mejoran porque tenemos, en general, en las diarreas agudas, más de un 70% de las diarreas agudas son no complicadas. ¿No complicadas qué quiere decir? No complicadas quiere decir que, en general, resuelven solas. Y resuelven solas porque la mayoría son diarreas asociadas a la discreción alimentaria. Es decir, que son diarreas en el cual el fondo es un problema dietético. También hay un porcentaje pequeño de diarreas no complicadas en las que incluiríamos también los parásitos, que los parásitos pueden dar diarrea aguda de forma más o menos constante. Por tanto, el diagnóstico, a diferencia de la diarrea crónica, en la cual cuando un problema es crónico, lo importante es llegar a un diagnóstico, y si tenemos un diagnóstico podremos hablar de tratamiento. Aquí, en la diarrea aguda, el tratamiento es directamente nuestra primera opción. Por tanto, después de hacer una exploración física, la historia clínica, intentar descartar que no hayan criterios de preocupación para decidir hacer más pruebas o no, si no encontramos ningún criterio, probablemente la primera opción es el tratamiento. Y si hablamos de tratamiento, ¿qué tratamiento es lo más adecuado? Evidentemente, sea una indiscreción alimentaria, que es la mayoría de casos con diarrea aguda, o sea incluso una parasitosis, el tratamiento de elección es el tratamiento dietético, fundamental para la mejora clínica de este proceso. En los casos en los cuales diagnostiquemos una parasitosis o tengamos la sospecha que puede ser una de las causas, junto al tratamiento dietético podemos añadir un tratamiento antiparasitario, evidentemente encaminado a eliminar esos parásitos que probablemente tenemos en esa situación clínica. En cambio, tratamientos sintomáticos, si son necesarios hay que darlos, pero generalmente no es una situación clínica en la cual haya que dar tratamiento sintomático. De hecho, a veces se da sobretratamiento sintomático, pero si verdaderamente hay vómito, una de las mejores opciones podría ser, para facilitar este cambio dietético, añadir un antiemético. Lo fundamental en la diarrea aguda, el tratamiento, inicies el tratamiento que inicies, es monitorizar ese tratamiento. Es decir, que en 24, 48 horas máximo habría que ponerse en contacto con el propietario o hacer venir al propietario para hablar de cómo está el perro. Porque estos tratamientos sintomáticos o este tratamiento generalmente para las diarreas no complicadas, si es una diarrea complicada muchas veces no responden. Y por tanto lo ideal es seguir de cerca. Si en 24, 48 horas hay una mejoría muy buena, incluso una solución del problema, lo ideal es continuar con el tratamiento que se le ha dado y no hacer demasiadas más cosas. En cambio, si a las 24-48 horas no acaba de estar bien el paciente, hay que revisarlo y a partir de ahí decidir si hay que hacer alguna cosa. Por tanto, el tratamiento dietético es ideal en esta situación clínica, sea cual sea el problema. ¿Y qué tratamiento dietético?
Generalmente el protocolo no está muy claro, pero en general lo que la mayoría de expertos lo que recomiendan son entre 8 o 12 horas de ayuno, sí que sin eliminarles el agua hay que mantenerla para mantener la deshidratación, para que no haya deshidratación, pero sí hacer 8 o 12 horas y a partir de ese momento iniciar una dieta digestiva. Y esta digestiva puede ser evidentemente una dieta gastrointestinal, comercial, o puede ser, si los propietarios lo prefieren, en unos días, los primeros días, hacer un tratamiento con carne o pescado de fácil digestión cocinado. Y a partir de ahí, con este cambio de dietético, durante 5 o 7 días con esta nueva dieta, a partir de ese momento y la recuperación de los signos clínicos, poco a poco cambiaremos a su dieta convencional y continuaremos con su vida, ya que un proceso agudo de diarrea generalmente es autolimitante. Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. ¿Por qué no hay que dar ranitidina cuando vomita? Esta segunda pregunta, y la pongo como mito, es porque en general, de ese porcentaje de diarreas en los cuales el veterinario de forma aguda ya utiliza antibióticos, el segundo tratamiento que utiliza generalmente son moduladores del pH gástrico. Es decir, que utilizamos o ranitidina, derivados o otros en los cuales permiten este control de el pH. Pero realmente esto es un mito. Esto posiblemente es derivado o lo hemos heredado un poco de la medicina humana, en el sentido de que muchas veces para cualquier tratamiento, y evidentemente damos antibiótico a la mayoría de veterinarios, pues parece que hay que dar como un protector, y esto es totalmente falso. Y es totalmente falso porque los moduladores del pH, los moduladores del pH del estómago, básicamente ranitidina, famotidina, o omeprazol o sucralfato, que son los más utilizados en veterinaria, solo hay que utilizarlos si realmente hay una lesión de la mucosa. Es decir, hay una úlcera, hay una lesión que pueda producir sangrado o alteración. Esta ulceración o lesión es la única que justificaría el uso de este tipo de fármacos. ¿Por qué no utilizarlos anteriormente? Uno, porque generalmente en una diarrea como mucho habrá vómito y por tanto si hay vómito, lo que necesita es un antiemético. Y por otro lado, hay diferentes otros mitos, como por ejemplo el aumento de la motilidad asociado con la ranitidina, que en perros evidentemente no está demostrado y que parece que esta eficacia es prácticamente nula, con lo cual no nos tendríamos que plantear su uso y solo usarlo en estas situaciones donde tengamos seguro que hay ulceración. Por ejemplo, podría ser discutible en los perros con gastroenteritis hemorrágica. Por tanto, en estas situaciones, sean situaciones de diarrea no complicada, aguda, o sean situaciones de diarrea complicada, aguda también, o incluso en diarrea crónica, donde el vómito juegue un papel en toda esta estructura clínica, lo que hay que hacer es tratar con antieméticos. Y por tanto, posiblemente a día de hoy, maropitán y metoclopramida son los dos antieméticos que necesitaríamos utilizar en clínica. A veces no utilizamos los antieméticos, ¿por qué? Porque pensamos que si hay obstrucción o si puede haber un cuerpo extraño, si tenemos estas dudas, esto nos lo puede empeorar, sobre todo si utilizamos metoclopramida. Para eso tenemos, si no, utilizar el maropitán, que no tiene esta acción procinética, pero igualmente la metoclopramida, igual que con la ranitidina, en perros no tienen función cinética y por tanto no tiene sentido utilizarlos para este motivo, ni tampoco tener miedo de utilizarlos porque en realidad no nos aumentarán la lesión, sino que simplemente la lesión evolucionará en función del tratamiento que hayamos dado. Si realmente era una diarrea más complicada o un proceso más complicado y inicialmente hemos pensado que era algo complicado, tampoco nos va a cambiar su seguimiento, porque en general por eso hacemos estos controles a las 24-48 horas, porque a las 24-48 horas, si no está bien el perro, hay que revalorarlo, porque una diarrea, diríamos, de las que no son complicadas, en 24-48 horas hay un cambio clínico muy importante. Y por tanto, si no lo ha habido, lo ideal es visitarlo. Maropitán, metoclopramida, útiles en el tratamiento de la diarrea, sea aguda o sea crónica, cuando el vómito está. Muy bien. Seguimos con los fármacos. ¿Cuándo podemos usar prebióticos, probióticos o simbióticos?
Aquí el mito probablemente es porque en la televisión estamos continuamente bombardeándonos por prebióticos y probióticos para nosotros, para los humanos, ¿no? Y probablemente muchos veterinarios reciben al propietario y realmente el mismo propietario él pide si no se podría dar probióticos, prebióticos o simbióticos en el tratamiento de su perro por estos problemas gastrointestinales. La verdad es que hay poca bibliografía, pocas referencias, pocas evidencias científicas en el uso de probióticos, es decir, bacterias que en teoría adecuadas para remodelar la microbiota y por tanto fortalecer el funcionamiento gastrointestinal, prebióticos, es decir, las sustancias que favorecen el crecimiento y la implantación de estas bacterias teóricamente beneficiosas, o simbióticos, que es la mezcla de estos dos tipos de probióticos y prebióticos. En general, dan pocos problemas, ¿no? Son seguros y bien tolerados. Es verdad que en medicina humana hay alguna evidencia científica de su uso, pero evidentemente tampoco son evidencias científicas muy grandes, pero sí que en medicina veterinaria y concretamente en los perros las evidencias son bastante pocas. ¿Qué podemos hacer entonces en el uso de prebióticos, probióticos o simbióticos cuando tenemos una diarrea crónica o una diarrea aguda? En la diarrea aguda también hay pocas evidencias científicas y por tanto decidir en todas las diarreas agudas utilizar un prebiótico, un probiótico o un simbiótico no está muy claro, porque en el fondo la mayoría hemos dicho que son autolimitantes, que con tratamiento dietético ya mejoran, por tanto tal vez no podremos valorar si realmente mejoran por el prebiótico o probiótico o en cambio mejoran porque mejoran solos al cabo de unos días con un cambio dietético. Pero tal vez sí que puedan ser interesantes por un motivo principal. Básicamente, tratar de usarlos en lugar de antibióticos. Estamos utilizando antibióticos en diarrea aguda, fundamentalmente porque parece que responden, porque tenemos este mito, como hemos hablado antes, de que este proceso infeccioso, estas diarreas agudas generalmente podrían ser asociadas a problemas infecciosos y en realidad los problemas bacterianos son muy pocas veces la causa de estas diarreas agudas. Por tanto, para evitar el uso de antibióticos, podríamos proponer utilizar probióticos, prebióticos o simbióticos. No hay una evidencia científica muy alta, pero al propietario seguramente le gustará la idea porque parece que le estemos dando algo. A veces cuando haces solo un cambio dietético parece que no estás tratando la diarrea, cuando en realidad sí que la estás tratando, pero los propietarios muchas veces no lo entienden. Por tanto, hacer el uso de estos productos puede ser interesante para el tratamiento de la diarrea aguda en estas situaciones. Y en la diarrea crónica. En la diarrea crónica aún hay menos evidencias científicas en perros y tal vez lo que nos podría interesar es tratar con tratamientos que en cada una de las circunstancias o de los diagnósticos de esa diarrea crónica necesita, y el rol de los prebióticos, probióticos y simbióticos tal vez se une a usarlos junto a estos tratamientos para intentar conseguir el 100% de mejoría o para reducir la dosis de algunos de estos tratamientos. Por ejemplo, si estamos en un tratamiento con antibióticos o el tratamiento final de la diarrea crónica son glucocorticoides, tal vez unir un probiótico, un prebiótico o un simbiótico nos puede ser interesante en reducir la dosis de cortisona y al mismo tiempo mantenerlo clínicamente mejor con menos efectos secundarios. Esta podría ser una de las ideas. Y la otra posible utilidad sería en aquellos casos en los cuales ya no ha respondido a nada, hemos valorado todas las diferentes causas y, bueno, como siempre, cuando no hay evidencias científicas suficientes para utilizar algo, cuando no funciona todo lo que tiene evidencias científicas, pues es el momento de utilizar lo que no tiene tantas evidencias científicas. Y aquí podría ser interesante el uso de prebióticos y probióticos en esta situación clínica. Muy bien. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el protocolo diagnóstico y terapéutico de la diarrea crónica? Aquí el mito es que la diarrea crónica muchas veces pensamos que es IBD, ¿no? La IBD, es decir, una inflamación idiopática del intestino, se asocia con la diarrea crónica. Y posiblemente esta creencia de que realmente el número de perros con diarrea crónica asociada a una inflamación idiopática del intestino, es decir, la diarrea que responde a los corticosteroides o a los inmunosupresores,
esta es probablemente una de las que menor frecuentemente se presentan en clínica. Y esto es lo que hace que tenga mucha importancia el protocolo diagnóstico terapéutico. Hay que explicarlo al propietario, hay que explicarle por qué lo hacemos, porque es la única manera de que él entienda por qué estamos haciendo una serie de cosas, por qué estamos cambiando las dietas, por qué ahora usamos antibióticos y antes no, por qué necesitamos hacer unas pruebas y no otras, y por qué a lo mejor no hemos de ir a hacer una endoscopia o una biopsia. El protocolo se basa en esto, es decir, la diarrea más frecuente, crónica, en perros es la diarrea que responde a la dieta. Es decir, que hay cambios dietéticos que nos permitirán solucionar esa diarrea crónica. Pero esta diarrea crónica no tiene un diagnóstico. Y las otras diarreas, la diarrea que es secundaria a una enfermedad no intestinal, la diarrea que responde a los antiparasitarios, la diarrea que responde a los antibióticos, o la diarrea que responde a los glucocorticoides o inmunosupresores, estas otras diarreas son mucho menos frecuentes que la diarrea que responde a la dieta. Y la más menos frecuente posiblemente es la IBD, la inflamatoria, la que responde a los glucocorticoides. Por eso es interesante rebasar este protocolo. Primero, hacer unas pruebas iniciales para descartar esas causas no intestinales, fuera del intestino, que nos pueden dar diarrea. Simultáneamente, o después de, si nos ha salido positivo un análisis coprológico, o realmente simultáneamente estas pruebas, como tratamiento, podríamos utilizar antiparasitarios, desparasitar, como veremos después con qué desparasitamos y cuál puede ser interesante. Si con la desparasitación no hemos conseguido nuestro objetivo, es decir, que desaparezca esta diarrea crónica o que mejore sustancialmente, el siguiente paso es la modificación dietética. Y la modificación dietética significa probar diferentes dietas durante un tiempo para intentar ver cuál es la dieta a la cual esa diarrea responde en ese paciente concreto. Si con esto no hemos conseguido la mejoría, evidentemente el siguiente paso es tratamiento con antibióticos, para eliminar las diarreas que responden al antibiótico, que son mucho menos frecuentes que las modificaciones dietéticas, es decir, de las diarreas que responden a la dieta. Y finalmente, si no hemos conseguido una respuesta clínica efectiva, buena, con ninguno de estos tratamientos, es decir, que hemos excluido diarreas que son secundarias a una enfermedad no intestinal, diarreas que responden a los antiparasitarios, diarreas que responden al cambio de dieta y diarreas que responden al antibiótico, nos queda para saber qué pasa. ¿Es una neoplasia o es realmente una inflamación idiopática? Y para eso, confirmar el diagnóstico con las endoscopias o la laparotomía y realizar biopsias. Y a partir de esas biopsias podemos iniciar probablemente el último tratamiento, diagnóstico de diarrea que responde a los corticosterapia o inmunosupresores y, por tanto, utilizarlos clínicamente. Continuando con la diarrea crónica, ¿cuáles son los parásitos que la pueden causar? Aquí, cuando hablamos de diarrea crónica y parásitos, es porque, en general, muchas veces damos vueltas a la diarrea crónica sobre las causas infecciosas de diarrea crónica. En el estudio que he mostrado antes y que veremos ahora, es decir, este mismo estudio, lo que nos dice es que causas infecciosas hay muy pocas que nos den diarrea crónica. Y si dan diarrea crónica con causas infecciosas, normalmente acostumbra haber algún otro signo clínico, pero generalmente pueden haber algunas diarreas crónicas, solo diarrea sin otros signos clínicos asociada a algunas infecciones. Pero en este estudio, en el cual se valoraron 136 perros con diarrea crónica, se vio que solo 16 perros tenían una causa infecciosa que explicase esa diarrea crónica. Y de estos 16, 15 son giardiosis. Es decir, que la giardia parece el parásito más importante. Fuera de la giardia, parece que no hay nada más que nos dé diarrea crónica, al menos en parásitos. El otro caso, el que queda, el uno que falta para el 16, era un caso de leishmania. Con lo cual, posiblemente en áreas endémicas o en perros que vienen de áreas endémicas, hay que incluir en el diagnóstico de diarrea crónica, independientemente si es de intestino grueso o de intestino delgado, sobre todo de intestino delgado, incluso con pérdida de proteínas, hay que incluir la leishmania en el diagnóstico diferencial. Pero cuando nos centramos en parásitos, como veis, nos indica prácticamente
nos indica prácticamente giardia, giardia y giardia. Coccidio se da en el único perro que era coinfectado también con giardia y con otro parásito. Es decir que coccidios probablemente no es un problema fuera de los grupos de perros, en zonas de que haya evidentemente un grupo de perros que viven juntos, sobre todo cachorros, evidentemente aquí coccidios puede ser causa de diarrea, pero en diarrea crónica, en perros, generalmente hay que descartar. Si hay coccidios, están, pero no son la causa de la diarrea crónica. En cambio, sí que la giardia es la causa de la diarrea crónica. Y cuando hablamos de giardia, por tanto, nos hemos de centrar en el tratamiento. Lo ideal es hacer un diagnóstico. El problema es que la giardia es cíclica. Y muchas veces, aunque hagamos coprológicos, no encontramos la giardia. Es decir, que a veces tú haces un coprológico y decides trato o no trato o excluyo las enfermedades parasitarias. Y las enfermedades parasitarias, a veces, como es giardia la número 1, muchas veces no las diagnosticamos porque no las encontramos. Pero si no lo hemos hecho, el diagnóstico, digamos, de diagnóstico terapéutico de la diarrea crónica, hay que incluir allí los antiparasitarios. Por tanto, salgan positivos o no salgan, si salen positivo, evidentemente tenemos un diagnóstico, pero aunque no salgan, antes de hacer el siguiente paso, que es probar cambios dietéticos, lo ideal sería hacer un tratamiento de giardias. En este sentido, la giardiosis, tenemos diferentes tratamientos que se han valorado para su tratamiento. Posiblemente el primero, el metronidazol, es el más clásico. El problema del metronidazol es que no es suficientemente efectivo con la giardiosis. En general, el metronidazol nos da una eficacia del 60-65% de los tratamientos. Y además, para mí una cosa importante cuando lo utilizas en tratamiento, en protocolo diagnóstico terapéutico, es que el metronidazol tiene varias acciones. Es antiinflamatorio digestivo, sobre todo de colon, también es antibacteriano y también es antiprotozoario, con lo cual esta triple combinación a veces nos puede dar problemas en saber a qué está respondiendo. Por eso, probablemente, lo ideal es utilizar o fenbendazol o Drontal como tratamientos como primera opción. Uno u otro, y en caso de que alguno responde clínicamente o no responda clínicamente, se podría cambiar al otro antiparasitario para ver su funcionamiento. En general, las giardias responden bien, pero el problema principal muchas veces es la reinfestación, más que no el tratamiento que se ha hecho adecuado. Aún así, a veces encontramos perros bien diagnosticados, bien tratados, con fenbendazol o con Drontal y no conseguimos una eliminación de las giardias, manteniéndose la diarrea. Esto es un punto importante. Mientras hayan signos clínicos, probablemente hay que tratar. En este caso, recientemente se ha publicado el uso del ronidazol, que sabíamos que lo utilizábamos para el tratamiento de las tricomonas en gatos. También en perros se ha valorado para el tratamiento de la giardiosis. Y parece que con buenos resultados. Con lo cual, probablemente el ronidazol puede ser también un buen tratamiento para los perros con giardiosis. El problema principal que tenemos en la giardiosis es básicamente que muchas de las veces lo que tenemos es una reinfestación. Por tanto, hacemos bien el diagnóstico, o lo sospechamos y en el diagnóstico terapéutico utilizamos el antiparasitario y responde bien, pero en poco tiempo volvemos a tener otra vez diarrea. En algunas veces volvemos a hacer el tratamiento y vuelve a mejorar. Hacemos el coprológico y siguen saliendo giardias. El tema es intentar evitar la reinfestación. Y para hacer esto, básicamente tenemos diferentes normas. Por un lado, retirar las heces rápidamente del ambiente, sobre todo porque hay una autoinfestación muchas veces, y esto es importante. Segundo, controlar los focos de posible reinfestación. Sabemos que las giardias se mantienen durante mucho tiempo en zonas donde hay humedad. Por tanto, por ejemplo, en las zonas donde se acumule leña durante el invierno, durante el año, que está más humedecida, es el sitio perfecto de mantenerse las giardias durante largo tiempo. Por tanto, pueden estar en contacto con el perro y cada vez volverse a reinfestar. Y muchas veces eso es el punto importante. También es muy importante no tratar perros solo infectados, pero sin diarrea. Es decir, si hacemos el tratamiento
y responde al tratamiento, esperamos. Y lo que intentamos es evitar la reinfestación, por ejemplo, retirando las heces, vigilando el alrededor o, como lo haremos después, haciendo una higiene localizada en la zona perianal. Pero si no hay diarrea y sigue saliendo positivo la giardia, en principio es mejor no tratarla. En principio es mejor no tratarla, ¿por qué? Porque básicamente hay perros que tienen giardias y no tienen diarreas, y otros no tienen giardias y tienen diarreas, es decir que la giardiosis es causa de diarrea, pero no todos los perros. Y por tanto, ir tratando perros para intentar conseguir una, diríamos, limpieza total, muchas veces no se consigue y muchas veces no es necesario. Con lo cual, algunos protocolos que antes muchas veces recomendábamos de hacer el tratamiento y después repetir el tratamiento inmediatamente, posiblemente tiene sentido si hay mejoría, pero no al 100%, entonces volver a hacer el tratamiento para intentar eliminar la reinfestación. En este punto se podría hacer. Finalmente, y recientemente salen varias publicaciones, la limpieza de la zona anal nos podría permitir el tratamiento de la reinfestación. Y por tanto, limpiar con clorhexidina la zona perianal después de cada defecación o al menos al final del tratamiento podría ser interesante para reducir esas infestaciones y por tanto solucionar el problema de la diarrea crónica asociada a parásitos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿tiene sentido el coprocultivo en la diarrea crónica? Aquí el mito es básicamente porque los veterinarios con diarrea crónica gastamos el dinero en dos pruebas que probablemente a día de hoy no es necesario. Una de ellas es el coprocultivo. Y por tanto el coprocultivo tiene sentido en unas circunstancias muy concretas. Probablemente el coprocultivo tiene sentido en diarrea aguda hemorrágica. Una diarrea aguda hemorrágica, como potencialmente puede haber una causa infecciosa detrás, básicamente tres bacterias, ¿no? La Salmonella, el Campylobacter y Clostridium, podría ser interesante hacer el coprocultivo. En esta situación, si además de diarrea hemorrágica aguda encontramos fiebre o además encontramos, junto con los otros dos, leucocitosis o leucopenia, podría ser muy interesante el coprocultivo para ver si encontramos estas salmonelas o este Campylobacter. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal de esta situación clínica de hacer el coprocultivo es que el coprocultivo es realmente un problema, es un gasto económico y que muchas veces nos llegará el resultado ya cuando hemos tenido que decidir decisiones clínicas. Segundo, porque muchas de estas bacterias, Salmonella, Campylobacter, se encuentran en muchos perros, con y sin diarrea. Por tanto, a veces, sí que es verdad que si encontramos Salmonella asociado a un perro con diarrea hemorrágica y fiebre, probablemente es la causa, pero no siempre queda decir que es la causa. Y finalmente, algunos de los agentes infecciosos, por ejemplo, el Clostridium, el coprocultivo no es la mejor opción y probablemente la PCR nos podría permitir un diagnóstico más preciso en esas diarreas agudas hemorrágicas. Por tanto, el coprocultivo prácticamente pierde poco sentido. Hay poco sentido en utilizarlo. Posiblemente la utilidad más importante es en diarrea aguda. En diarrea crónica no se habría de utilizar. Solo tiene interés con el antibiograma para el tratamiento, no para el diagnóstico. Entonces, si hemos hecho un diagnóstico por histopatología de una colitis granulomatosa o de una colitis histiocítica del bulldog o el boxer, en esta situación clínica sí que hay una sospecha clínica, cuando se hacen las biopsias, coger una de las biopsias, hacer cultivo y a partir de ahí valorar el antibiograma para decidir el antibiótico para tratar esta colitis. Pero como veis es un cultivo de la biopsia, no un cultivo de las heces, con lo cual al final coprocultivo en enfermedad renal en diarrea aguda hemorrágica. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la mejor dieta para el tratamiento de la diarrea crónica? Esta sería la segunda prueba, ¿no? Y por eso también lo pongo como mito. ¿Cómo decidir cuál es la mejor dieta para el tratamiento de la diarrea crónica? Lo que está claro es que no hay que gastar el dinero en hacer pruebas de tolerancia alimentaria, de valoración de diferentes inmunoglobulinas para decidir si realmente qué tipo de dieta iniciar, porque a día de hoy estas pruebas no justifican un cambio dietético. Para otras patologías puede ser interesante, pero para las intolerancias alimentarias que no tienen un factor inmunológico y incluso para la alergia alimentaria, que sí que tiene un factor inmunológico, estas pruebas no tienen mucho sentido. Con lo cual, al final,
la decisión de un tipo de diarrea es una decisión clínica. Y con esa decisión clínica la utilizamos en función de lo que pensemos en aquel paciente y con aquel propietario. Pero básicamente tenemos 3-4 tipos de dietas a poder utilizar. La más utilizada, tanto en diarrea de intestino grueso como en diarrea de intestino delgado, son las dietas hipoalergénicas, con las cuales buscamos reducir este factor alergénico, o podemos también, en comidas, reducir el problema de intolerancia, y con esto intentamos ver la mejoría clínica. Si es la primera que se utiliza, básicamente porque hay algunos artículos, este más reciente, en el cual comparativamente tratamiento con hipoalergénica comparado con dietas gastrointestinales, parece que la eficacia y el tiempo de duración de la respuesta clínica es mucho mejor con dietas hipoalergénicas. Por tanto, probablemente sería nuestra primera elección en perros. La segunda elección en perros probablemente serían las dietas de alta digestibilidad. Las dietas de alta digestibilidad son interesantes, ¿de acuerdo? Porque por diferentes motivos conseguimos el control de la diarrea. En este punto, aquí también podríamos incluir las que se llaman dietas, diríamos, de exclusión. Por ejemplo, porque una de las características de estas dietas de alta digestibilidad es un solo origen de la proteína. Pero este solo origen de la proteína, si buscamos alguna diferente al pollo, permite perfectamente trabajar como una dieta de exclusión. Por tanto, estas dietas de exclusión, que actualmente están bastante modificadas como dietas también gastrointestinales, o las dietas gastrointestinales, podrían ser la segunda opción. Tratar al perro, hacer un cambio dietético en una semana de la dieta anterior a la nueva dieta y mantener esa dieta al menos 15 días. Si en 15 días ha habido una respuesta clínica con la dieta, hay que mantener esa dieta más tiempo a ver hasta dónde llegamos. Si en 15 días no hay ninguna respuesta clínica, no hay ninguna mejoría, lo mejor es cambiar de dieta y buscar otra de las dietas de las que estamos hablando. Finalmente, y en diarrea de intestino grueso, podríamos utilizar las dietas con fibra. No está muy claro cuál es el origen de por qué responden a las dietas con fibra. Hay diferentes opciones, posiblemente las fibras insolubles nos dan mejor motilidad, las fibras solubles en cambio alimentan la microbiota y por tanto cambian toda la respuesta enzimática en el intestino grueso y eso nos mejora clínicamente. Pero el intestino grueso posiblemente una tercera dieta o cuarta dieta, según hablemos de la exclusión, podría ser interesante tanto para el tratamiento de estas diarreas crónicas. Por tanto, en resumen, no hay una prueba para decidir qué tipo de dieta he de utilizar. Es un diagnóstico clínico y, por tanto, el protocolo diagnóstico que hemos hablado antes, introducirlo y cuando introducimos dieta, utilizar en intestino delgado, diarreas de intestino delgado, dietas hipoalergénicas, dietas gastrointestinales o de exclusión y en intestino grueso las mismas dietas anteriores más las dietas con fibra. Por lo tanto, esto es lo que en clínica tendríamos que plantearnos. Perfecto. Y otra cosa que plantearnos, ¿cuándo hay que hacer las biopsias intestinales? Las biopsias intestinales lo pongo como pregunta porque claramente desde hace muchos años, pues como pensábamos en el mito anterior de que la diarrea que responde a antibiótico o la clásica IBD, esta IBD, esta inflamación idiopática del intestino, pues se diagnosticaba con endoscopia y biopsias, por lo cual la mayoría de perros iniciamos en el diagnóstico, utilizábamos las biopsias al inicio. Por lo tanto, hacíamos las biopsias, endoscopia y biopsias, y a partir de ahí decidíamos o no utilizar el tratamiento. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, al saber que la diarrea idiopática, inflamatoria, es mucho menos frecuente que todas las otras, pues el tratamiento en principio ha cambiado y por tanto ha cambiado también nuestro enfoque clínico. El enfoque clínico no hay que utilizar la endoscopia al inicio. No hay que utilizarla al inicio ¿por qué? Porque hay otras patologías que son más frecuentes y que por tanto tendremos que descartar antes de hacer una endoscopia, que es una técnica más cara, biopsias, todo en global es mucho más invasivo y caro y generalmente hay que utilizarlo en un número más reducido de casos de los que lo estamos utilizando ahora. Y además, se utiliza al final, en el protocolo, como observáis, ¿no? En el protocolo diagnóstico observamos que la biopsia está casi al final, es decir, justo antes de la utilización de los glucocorticoides.
¿Por qué también esto? Porque cuando lo utilizamos al inicio, cuando hacíamos las endoscopias al inicio de una diarrea crónica, en ese punto observamos diferentes procesos inflamatorios, muchos de ellos leves moderados, que son iguales en la IBD, pero también son iguales en una alergia alimentaria, en una intolerancia alimentaria, en una giardiosis, en una diarrea que responde al antibiótico. Es decir, que en todas las otras situaciones clínicas, diagnósticos posibles de diarrea crónica, salía prácticamente el mismo tipo de inflamación, diríamos de descripción histopatológica, con lo cual gastábamos mucho dinero y al final teníamos que hacer el protocolo otra vez, porque si salía una inflamación leve, evidentemente no empezábamos con glucocorticoides, sino primero desparasitábamos o hacíamos los tratamientos con antibiótico o los cambios dietéticos. En este punto es lo más importante. Solo hay una excepción, y esa excepción en la cual ponemos la biopsia arriba de todo, al inicio, solo hacer las pruebas iniciales para valorar cómo está el perro clínicamente, pero a partir de ahí, si el problema es gastrointestinal, solo hay una situación clínica en la cual la biopsia hay que hacerla al inicio. Y esta situación clínica es la diarrea con pérdida de proteínas. Es decir, la diarrea en la cual se asocia una pérdida de peso importante del perro, una disminución rápida de su condición corporal y, por tanto, ¿por qué? Porque está perdiendo las proteínas por el intestino. Con diarrea o sin diarrea, pero está perdiendo las proteínas en el intestino. Y por tanto, esta situación no nos permite estar de 3 a 6 meses con todo el protocolo diagnóstico, antibióticos, antiparasitarios, pruebas adicionales, cambios dietéticos, y por tanto hemos de ir rápidamente a saber qué está pasando. Porque sea inflamatorio, sea neoplasia, sea infeccioso, significa que es una situación grave y por tanto necesitamos un diagnóstico rápido y aplicar el tratamiento sin tener que esperar a todo el protocolo diagnóstico terapéutico. En este punto hay que hacer las biopsias y hacerlas por endoscopia o hacerlas por laparotomía o laparoscopia aún no hay estudios claros en perro. En gato sí que hay un estudio que se recomienda hacer las dos, porque generalmente los gatos la lesión en el ilion es bastante, frecuente y por tanto hay que buscarla en esa zona. Si no valoramos las diferentes zonas, tal vez no encontremos la inflamación. En el perro esto no está, pero probablemente la imagen ecográfica nos puede ayudar en el sentido de si es muy localizada la lesión, probablemente la laparotomía o la laparoscopia nos puede interesar. Si parece más una lesión difusa o no encontramos ecográficamente unos cambios, sustanciales, es el momento de hacer posiblemente endoscopia y tomar biopsias siempre, al menos, de duodeno, de colon y de ilion para estar seguros de que llegamos a un diagnóstico final. Perfecto. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo se diagnostica la pancreatitis en los perros? La pancreatitis. ¿Por qué la pancreatitis es un mito? La pancreatitis es un mito porque realmente es un mito. ¿Es realmente tan frecuente como la diagnosticamos? ¿Está realmente sobrediagnosticada? ¿O al revés, está subdiagnosticada la pancreatitis aguda? ¿O la pancreatitis crónica también está subdiagnosticada? ¿O realmente es que no la buscamos o no la sabemos encontrar? El problema de todo esto no es una única razón. Una de las razones más importantes es que no existe ninguna prueba perfecta para hacer un diagnóstico de pancreatitis. No tenemos nada que nos diga aquí el diagnóstico es pancreatitis y por tanto, sea aguda o sea crónica, hemos de plantearnos un tratamiento. El diagnóstico se consigue como diagnóstico clínico. Asociar los signos clínicos en cada perro con su historia clínica, raza, edad, junto con básicamente dos pruebas, la valoración de la lipasa pancreática específica canina y la ecografía abdominal. Con esto, generalmente podemos intentar romper estos mitos de que la pancreatitis aguda está sobrediagnosticada, porque hay que pensar que a veces tenemos dolor abdominal, tenemos fiebre, tenemos apatía, hacemos una ecografía, no se ve nada específico, y tenemos un cuadro clínico y decimos, compatible con pancreatitis. Pero también la colangitis bacteriana da los mismos signos clínicos y puede ser también compatible con colangitis. Con lo cual, hay que valorar la utilización de los diferentes diagnósticos para intentar tener un diagnóstico final más claro. En la pancreatitis crónica, en cambio, posiblemente está subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque no hay un diagnóstico. Al no haber un diagnóstico claro,
ni la CPLI ni tampoco la ecografía son tan eficaces para su diagnóstico. Con lo cual, en pancreatitis aguda, probablemente el diagnóstico es una combinación de los signos clínicos más la valoración de la CPLI y la valoración de una ecografía abdominal. ¿Son perfectos? No, no es perfecto, porque igualmente la CPLI muchas veces puede dar positivo y no ser una pancreatitis, y la ecografía abdominal muchas veces no se ve nada y realmente es una pancreatitis. Es decir, que no es un diagnóstico perfecto, pero la unión de los dos diagnósticos en la mayoría de situaciones clínicas nos puede ayudar. Un perro que tiene una CPLI positiva con una ecografía sugestiva de pancreatitis y además signos clínicos compatibles, pues el diagnóstico se refuerza. Pero es una situación de mezcla, porque la ecografía no es perfecta, pero tampoco lo es la valoración de la CPLI, de la lipasa pancreática canina. ¿Por qué no es perfecta? Bueno, porque las pruebas que tenemos no son ideales. Sobre todo la prueba directa, la prueba cualitativa, la CPLI cualitativa que nos dice positivo o negativo, esta tiene sus inconvenientes. El inconveniente principal es que es buena para una exclusión en general. Si yo tengo una pancreatitis aguda con signos clínicos de pancreatitis aguda, con una ecografía no muy clara y una CPLI negativa, seguramente no es una pancreatitis. ¿Por qué? Porque estaría al positivo e implicaría que estamos por debajo de los 200 microgramos litro. Por tanto, si la CPLI está por debajo de eso, generalmente esto es poco compatible con una pancreatitis. En cambio, ¿qué nos ofrece la CPLI cuantitativa? Nos permite completar esto. Si yo tengo una CPLI cuantitativa de más de 200, ya gana muchas posibilidades de tener una pancreatitis. Si lo tengo por encima de 400 microgramos litro, probablemente es seguro que es una pancreatitis. Con lo cual, esta situación clínica de uso de cualitativo o cuantitativo puede ser interesante en algunos casos. La mayoría, un cuantitativo positivo con una ecografía muy compatible, no necesitamos gastar más dinero en un cuantitativo. En cambio, un cualitativo negativo o un cualitativo con una ecografía positivo, con una ecografía dudosa o no compatible con pancreatitis, probablemente un cualitativo sería muy interesante un cuantitativo para intentar eliminar la posibilidad de una pancreatitis o confirmar o tener más probabilidades de confirmar una pancreatitis. La imagen nos pasa lo mismo. La ecografía es suficientemente buena, pero ahora actualmente la tomografía axial computerizada es la más utilizada en medicina humana para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Posiblemente añade algo más a la ecografía, encontrar la trombosis en la vena porta o encontrar lesiones compatibles con pancreatitis parece más fácil o mejor es más sensible que no el uso de la ecografía abdominal. Pero a día de hoy la ecografía abdominal posiblemente por su coste junto con la CPLI sigue siendo nuestro caballo de batalla para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. En la pancreatitis crónica, desafortunadamente, es un diagnóstico de exclusión. Probablemente la encontraremos o la diagnosticaremos en aquellos animales que son de diarrea que responde a la dieta, ¿no? Porque posiblemente es el tratamiento más adecuado. Perfecto. Ya para terminar, cuando tenemos el diagnóstico de pancreatitis, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Aquí estamos también con el último mito de hoy, ¿no? El último mito de hoy es, bueno, en la pancreatitis, ¿qué de hacer? ¿No dar, hacer ayuno o empezar el tratamiento? Igual que en el diagnóstico, el problema es que no hay un tratamiento único. Probablemente, a día de hoy, en pancreatitis aguda, la combinación de fluidoterapia más o menos intensa y analgesia son la base del tratamiento de la pancreatitis aguda. Y en cambio, en la pancreatitis crónica, probablemente el tratamiento, el cambio dietético, es decir, alimentar al perro con una dieta constante, muchas veces puede ser baja en grasas, pero no siempre es necesario que sea baja en grasas, sino que básicamente lo que nos interesa es que sea constante. Evitar en la pancreatitis crónica, evitar las chuches, evitar los premios, evitar todos esos cambios de alimentación que son los que parece que predisponen a las crisis de pancreatitis en la pancreatitis crónica. Por lo cual, una dieta constante parece el tratamiento más adecuado en la pancreatitis crónica. En la pancreatitis aguda, la dieta puede ser interesante verdaderamente.
y la idea es actualmente que cuanto antes se alimenten, antes responden clínicamente. Con lo cual, probablemente el ayuno de 3-4 días antes de empezar la vía enteral, en estos momentos no se recomienda en veterinaria, especialmente en los perros, sino que se recomienda es cuanto antes se inicia la alimentación enteral, mucho mejor. Y por último, hablar de los glucocorticoides, ¿no? Que siempre han sido un mito dentro del tratamiento de la pancreatitis. La pancreatitis, los glucocorticoides no producen pancreatitis, por tanto se pueden utilizar. Hasta ahora estaban en la lista de causantes de pancreatitis en los humanos y ahora se ha eliminado también de la lista, con lo cual los glucocorticoides no parece que sean causantes de pancreatitis. Con lo cual, utilizarlos o no en pancreatitis aguda podría ser interesante. En medicina humana se utilizan en aquellas situaciones de inflamación aguda, severa, sistémica, en las cuales teóricamente hay una respuesta del eje hipofisario, hipotalámico, adrenal, pero en un 10-20% de los humanos que no tienen este tipo de respuesta, o casi en un 60% de los humanos con sepsis tampoco tienen esta respuesta. Por tanto, aquí el eje adrenal está flojo, necesitan cortisol el humano y por tanto en estos tratamientos actualmente tanto en la sepsis como en algunos tipos de inflamación se usa los glucocorticoides durante 15 días a dosis antiinflamatorias y decrecientes. Tal vez en medicina veterinaria, que aún no hay evidencias científicas suficientes, podría ser interesante en esos casos agudos en los cuales la respuesta clínica no es clara o en esos casos agudos confirmados de pancreatitis en los cuales vemos que hay otros factores que nos están diciendo que hay una gravedad importante. Perfecto, pues llegamos al final, así que espero que haya interesado la conferencia y vamos a intentar responder otras preguntas. Sí, parece que han llegado algunas preguntas en directo, vamos a intentar responder las que nos dé tiempo, si le parece. Empezamos por la primera. ¿La metoclopramida va mejor para la diarrea que para los vómitos? No, la metoclopramida es antiemética. En los gatos es poco antiemética, en los perros es bastante antiemética. El problema es que hay que utilizarlo varias veces al día. En la diarrea, inicialmente no hay una descripción de interés para el uso de la metoclopramida y para aumentar, diríamos, el vaciamiento gástrico. Ya hemos hablado antes que en realidad su actividad procinética es muy, muy baja. Vale, perfecto. Continuamos. Cuando se encuentran giardias en forma de quistes de resistencia, ¿cómo actuar? La giardiosis es de las pocas parasitosis que nos dan diarrea crónica y por tanto llegan a ser un problema. Principalmente hay dos ideas que han de quedar claras. Por un lado, si hay quistes pero no hay diarrea, no hay signos clínicos, la tendencia actual es a no tratar. No tratar porque los tratamientos, muchos de ellos no son perfectos, algunos de ellos tienen problemas, por ejemplo el ronidazol puede tener su toxicidad y además, si no hay diarreas, hay perros que tienen giardias en su microbiota, diríamos, y no le están produciendo ningún tipo de problema. Es decir, que la giardia es esa situación clínica que solo hay que tratarla para si hay diarrea. Ahora bien, si estamos en una comunidad y evidentemente hay esta situación clínica que lo ideal es aplicar el tratamiento, en ese momento puede ser aplicar el tratamiento, pero al mismo momento lo más importante no solo es el tratamiento, sino conseguir o un aislamiento o reducir la posibilidad de reinfestación de ese perro o de otros perros y por tanto retirar sus heces rápidamente si es posible o tenerlo aislado para que los demás no se contaminen, valorar el ambiente si hay algún foco de reinfestación y lo que hemos hablado antes, probablemente limpiar la zona perianal después de cada defecación o al final del tratamiento si en ese animal hemos decidido hacer tratamiento. Perfecto. Teníamos otra pregunta al respecto, pero ya queda contestada. ¿Cuándo es el mejor momento para realizar las pruebas de absorción? Las pruebas de absorción. Bueno, realmente no sé a qué refieres. Si hay diferentes pruebas de laboratorio que las he comentado al inicio, ¿no? En las pruebas de laboratorio,
probablemente para valorar insuficiencia pancreática exocrina sí que nos puede ser interesante pues valorar la TLI. Como hemos hablado antes, para diarrea crónica tal vez puede ser el sentido valorar una CPLI cuantitativa, aunque en la crónica muchas veces no encontramos nada. Pruebas de absorción, en principio, en clínica no se utilizan de forma sistémica. En estudios sí que, pero no en pruebas en clínicas. La valoración del folato y la cobalamina, probablemente hay, discusión sobre su utilidad. Probablemente la cobalamina tiene sentido valorarla una vez ya tienes un diagnóstico, o si no tienes diagnóstico, valorarla para si en el tratamiento tienes que añadir la cobalamina. Si has de añadir vitamina B12, has de saber qué niveles tienes. Si son normales no hace falta, si están bajos hay que añadirlo. ¿Por qué no hacerla en diagnóstico? Porque la vitamina B12 o la carencia de vitamina B12 a día de hoy no ha demostrado que sea causa de diarrea. Perpetúa la diarrea, pero no es causa de diarrea. Por tanto, siempre después del diagnóstico o en aquellos casos en los cuales se está tratando y no acaba de responder, tiene sentido mirar la vitamina B12. El folato, hay bastante discusión. El folato se puede valorar. Si el folato está bajo, muchas veces va asociado a que el problema, sobre todo, se encuentra en la parte final del intestino, es decir, ilion. Por eso es tan importante en gatos y en perros valorar el ilion y hacer biopsias de esa zona, porque es la zona que normalmente más se afecta. Pero hay perros y gatos con lesión en el ilion o en otras zonas que el folato está normal, y a veces el folato elevado puede ser sintomático de sobrecrecimiento bacteriano, pero ya lo hemos visto antes que el sobrecrecimiento bacteriano se trata en su momento como una de las pruebas diagnóstico-terapéuticas que se hacen en el protocolo de diarrea crónica. Perfecto. Y para terminar, ¿recomiendas el uso de tirosina en diarreas agudas? En diarrea aguda no. En diarrea aguda no utilizaría ningún antibiótico. De hecho, yo creo que es uno de los primeros mitos que he intentado, desmontar, ¿no? En el sentido de que el antibiótico en la diarrea aguda no la utilizamos. Solo en diarrea aguda hemorrágica puede ser una idea, pero la tirosina no es un antibiótico innecesario que se haya visto una buena acción para Campylobacter o Salmonella o incluso para Clostridium, con lo cual no lo utilizaríamos. La tirosina se puede utilizar en el tratamiento, lo que llamamos en el protocolo, cuando llegamos a diarrea que responde a antibióticos. En ese punto, básicamente hay dos líneas de tratamiento o dos escuelas. Los que utilizan el metronidazol como tratamiento de antibiótico o los que utilizan la tirosina como tratamiento de antibiótico. En ese punto, que la estás utilizando como diagnóstico terapéutico, es decir, tratamos para ver si responde, y si responde, nuestro diagnóstico es diarrea que responde al antibiótico, podemos utilizar el metronidazol durante un mes o podemos utilizar la tirosina durante un mes. En ese punto, actualmente la tirosina se recomienda 25 miligramos kilo día, porque parece que tiene el mismo efecto que 15 miligramos kilo cada 12 horas, que es como se daba tradicionalmente, y durante un mes, y vemos la respuesta clínica. Si la respuesta clínica es buena, ya tenemos un diagnóstico de diarrea que responde al antibiótico. Perfecto. Y ahora ya sí, la última pregunta. ¿Qué pensar cuando la diarrea se produce de manera intermitente cada 10-15 días? Básicamente hay dos posibilidades, o clínicamente a mí se me ocurren dos posibilidades. La primera es que sea una diarrea crónica. De hecho, la diarrea crónica no quiere decir que la tenga cada día, sino que diarrea crónica es que tienes diarreas al menos como mínimo hace como mínimo 3 semanas que tienes diarrea, que puede ser diarrea cada día, puede ser intermitente durante el día, puede ser día sí, día no, o varias a la semana o al mes. Es decir, si se mantiene este cuadro intermitente, esto es una diarrea crónica y por tanto el protocolo diagnóstico terapéutico que he comentado de la diarrea crónica habría que seguirlo de esta manera, independientemente que sea intermitente. Es verdad que el ser intermitente añade un grado más de complicación, porque a veces te responde, pero no sabes si responde al tratamiento que le estás dando o responde porque cíclicamente mejora. Por eso los tratamientos como mínimo se hacen de un mes y generalmente siempre, si hay mejoría, hay que mantenerlo más tiempo para ver si haces un diagnóstico. La otra opción serían que tuvieses como, digamos, agudizaciones de algún problema y por tanto aquí es donde podría entrar una pancreatitis crónica, que la pancreatitis crónica no es un problema gastrointestinal puro, pero está más o menos dentro y estas diarreas intermitentes podrían ser crisis, agudizaciones de la pancreatitis crónica. En este punto ya hemos dicho que no hay una prueba perfecta, si se puede diagnosticar
ideal. Si no se llega a diagnosticar, pero no se encuentra ningún otro proceso en el protocolo diagnóstico terapéutico, tal vez hay que ir jugando con dietas a ver si conseguimos en las crisis dietas y posiblemente analgesia durante el otro tiempo ir cambiando la dieta a ver si conseguimos un resultado final. Pero son casos complicados y esa es la dificultad de la diarrea crónica. Perfecto, pues creo que ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias y nada. Hasta la próxima. Gracias a vosotros por la invitación y cualquier cosa, pues espero que haya ido bien este seminario y que, bueno, cualquier otra duda intentamos poneros en contacto. Gracias. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias por confiar en Vets and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.